Muy bien, de repente muchas personas que están comenzando no saben lo que es el filtro EMI o el filtro MC. Este es un filtro que se encuentra en las fuentes conmutadas. Hay varios tipos de filtros, más adelante se los voy a nombrar, ¿verdad? Pero es importante reconocerlo en la propia tarjeta fuente de alimentación. La fuente de alimentación conmutada, que casi todos los equipos lo traen, refrigeradores, lavadoras, sistemas de audio, televisores, ¿verdad? O otros sistemas electrónicos de alta potencia, ¿verdad? Traen o deben traer el filtro MC. El filtro EMI también es conocido con las siglas EMC. El filtro, las iniciales son filtro de compatibilidad electromagnética, ¿verdad? Entonces, prácticamente, amigos y compañeros, este filtro lo que hace, básicamente, vamos a poner esto por acá. Aquí, por ejemplo, tengo una fuente de alimentación, ¿verdad? Esta es una tarjeta de un televisor Samsung. Y el filtro MC es todo lo que viene después de la entrada de alimentación, después del fusible, donde él está conformado, el filtro MC está conformado principalmente por capacitores y bobinas. Los capacitores son capacitores secos, es decir, no tienen polaridad. Aquí tenemos uno, aquí tenemos otro, por acá tenemos otro. Me parece que este también pertenece, habría que revisar bien. Y cuenta con dos inductores o bobinas, son bobinas de filtro. Esta que está acá, esta que está acá. ¿Verdad? Algunos cuentan también con resistencia, pero principalmente el filtro MC está conformado por lo que viene siendo bobinas y capacitores, ¿verdad? Este filtro se refiere prácticamente se refiere a las interferencias electromagnéticas. Y un filtro EMI es un dispositivo que se utiliza para reducir o eliminar las interferencias electromagnéticas que pueden afectar el rendimiento de los dispositivos electrónicos. Es decir, pueden dañar el equipo electrónico. Si no tiene este filtro, que prácticamente es como un tipo de filtro de seguridad, podría haberse afectado la fuente de alimentación o el aparato en general. Por ejemplo, aquí tenemos un caso, un filtro MC, ¿verdad? Tengo la entrada de línea, los dos capacitores principales, puede ser uno, puede ser dos o puede ser tres, y principalmente las bobinas. Por este lado tengo otra fuente de alimentación, ahí está. Vean. Entonces, después de la entrada de línea, pasa a través del fusible, aquí lo tenemos, y tenemos un primer capacitor, un segundo capacitor y dos bobinas. Bueno, resulta que acontece que este filtro, cuando falla, puede hacer que el aparato no encienda completamente. ¿Cómo es eso? Bueno, muy fácil, muy sencillo. Pasa que, por ejemplo, si las bobinas, alguna de estas dos bobinas se abre, pues va a dejar de circular corriente. Ya el voltaje no va a estar establecido. Toda esta parte acá, amigos y compañeros, voy a acercar un poquito más. Toda esta parte acá es corriente alterna, AC. 220 o 110, dependiendo del país donde tú te ubiques, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos un capacitor, un segundo capacitor, un tercer capacitor y bobinas. Los capacitores se pueden desgastar. ¿Qué es lo que podría pasar? Bueno, que podría entrar un ruido electromagnético prácticamente. Vamos a buscar otra fuente de alimentación. Aquí tengo una fuente de alimentación mucho más grande. Y ubicamos también la parte de lo que viene siendo la entrada de línea. Es esta, ¿verdad? Tenemos un capacitor, un segundo capacitor por este lado, una bobina, otra bobina. Los capacitores, cuando fallan, es decir, si un capacitor de estos se abre, la fuente va a seguir funcionando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el capacitor está en paralelo con la línea, mientras que las bobinas no. Las bobinas están en serie. Es decir, cuando una bobina de estas se abre, lastimosamente no va a pasar o va a dejar de pasar el voltaje alterno directamente hacia lo que viene siendo el famoso puente rectificador. ¿Ya? Vamos a ubicar una tarjeta más, que vendría siendo esta. Entonces, aquí tengo la otra fuente de alimentación y presente también lo mismo. La corriente entra por acá, voltaje alterno. Tengo una bobina, una segunda bobina, una tercera bobina. En este caso me parece que hay una, dos y tres bobinas y un capacitor y dos capacitores. Este es el filtro MC. Amigos y compañeros, algunos fabricantes supuestamente ponen el filtro MC, es decir, te lo dibujan en la tarjeta, pero no te colocan realmente el filtro MC.
Cuando no tiene el filtro MC es una fuente de baja calidad, de muy baja calidad, no es una fuente buena, ¿ya? Entonces el filtro MC está compuesto por componentes pasivos, como capacitores y bobinas que trabajan en unión para filtrar el ruido electromagnético. Estos actúan suprimiendo básicamente el ruido de alta frecuencia presente en la corriente eléctrica y permitiendo el paso de la corriente de baja frecuencia necesaria para el funcionamiento del dispositivo correctamente. Existen varios tipos de filtro de línea, de varios tipos de filtro MC, como el filtro de línea, ¿verdad? El filtro de señal, el filtro o los filtros de potencia, que básicamente cumplen una función determinada cada uno de ellos, pero básicamente nos vamos a enfocar en los filtros de línea de alimentación, que vendrían siendo estos principalmente, ¿verdad? El ruido electromagnético, amigos y compañeros, es básicamente muy dañino para lo que viene siendo o puede causar una serie de problemas en los dispositivos electrónicos, como la degradación básicamente del rendimiento del equipo, del propio equipo electrónico. Y en algunos casos, amigos, puede causar el daño completamente del sistema electrónico. Eso debemos tomarlo en cuenta. Entonces, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si falla las bobinas? Pues no va a circular el voltaje directamente o la corriente directamente hacia el puente rectificador. Por ejemplo, nosotros tenemos la línea y el neutro, ¿verdad? Esto pasa a través de una pista y tenemos básicamente un capacitor en paralelo, algo así. El capacitor puede abrirse, vamos a suponer, pero no va a pasar absolutamente nada. El tema es que después de este tenemos una bobina y luego comunica directamente, no sé, con otra bobina, algo así, que está en serie, ¿verdad? Y entonces al estar en serie, ¿verdad? Si una de estas se abre, por poner un ejemplo, ya no va a llegar o va a dejar de circular el voltaje. La línea o el neutro se va, depende de cómo esté conectado. ¿Me explico? Entonces, eso es lo que pasa. Y como las bobinas están conectadas en serie, pues al morir una de ellas, de hecho he presentado varias fallas con respecto a esas bobinas que cuando fallan, deja de pasar la corriente, es decir, el voltaje va llegando, va llegando, va llegando, va pasando, ¿verdad? Y lastimosamente, cuando intenta llegar al punto de lo que viene siendo el puente rectificador, pues no llega. Aquí tengo esta línea acá, la parte del medio, esta que está acá, es por donde entra el voltaje alterno. Entonces, si una bobina de esas se abre, por ejemplo que se abra esta, ya no va a entrar el voltaje alterno por la parte primaria o por las patillas del medio de la fuente de alimentación. Eso es lo que debemos tomar en cuenta con este tipo de filtros, ¿verdad? Y recuerden siempre, cuando una fuente de alimentación no presenta, amigos y compañeros, no presenta el filtro MC, es porque es una fuente, es decir, te lo pueden dibujar, pero cuando no está presente es porque es una fuente de mala calidad. Capacitores que fallen por desgaste, puede entrar mayor ruido, puede haber interferencias con el equipo, pero el equipo va a seguir funcionando hasta que, bueno, hasta que se cambie. Pero lo que importa aquí es que cuando fallan estas bobinas que van en serie, va a dejar de pasar voltaje al puente rectificador y por ende no va a llegar voltaje a nuestro más B o B más, ¿verdad? A nuestro capacitor y por ende no va a haber alimentación para lo que viene siendo el oscilador y mucho menos para el conmutador. Y por ende no va a haber una energía en lo que viene siendo el transformador y mucho menos va a haber voltaje a la salida. Espero te haya servido esta clase, suscríbete al canal y próximamente nos vemos con otras clases. Bendiciones para todos.